Espera que entre Cora para que... Ahí está. Ok, Cora, ¿dónde está? Continuamos con usted. Sí, entonces, por una parte, estoy de acuerdo porque yo también estoy siendo golpeada con el tema de la gasolina, el costo de los alimentos y todo, pero por otro lado, el gobierno no da como para más, pues. ¿Qué fue, profesor? Sí, claro, usted piensa que lo que se ha hecho hasta ahorita eh, es lo que se debió haber hecho, ya no había otra posición. Porque fíjense que ahorita todos ustedes vieron la noticia que Panamá sacó al mercado internacional 1.800 millones para deuda. La pregunta que yo le hago, si estamos pasando tanta peripecia, no hay empleo, estamos creciendo en deuda. A ver, ahora que estamos hablando de crecer en deuda, ¿dónde está el IAN? ¿Cuánto financieramente se dice que es lo que más o menos debe estar el nivel de deuda con respecto al PIB? ¿Qué porcentaje? A ver, ayúdale a More. El Producto Interno Bruto, profesor. ¿O no? ¿Qué porcentaje debe estar cubierto o debe ser el que se endeude un país con relación al PIB? ¿100%, 10%, 3%? No estoy seguro, profesor. A ver, Eduardo. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Ok, hay un parámetro financiero que te dice en la índice de las relaciones financieras cuál es el porcentaje que tú debes mantener con respecto a tu nivel de deuda. En este caso, cuál es el nivel de deuda que debe tener el país con respecto al PIB. ¿Y qué porcentaje deben dar? Deben dar en un 40%, Panamá anda por un 60%, pero la pregunta que yo le hago a todos ustedes, Alian, si estamos tan endeudados, Panamá saca al mercado 1.800 millones y fue pan visto, como el pan caliente que sale de la panadería. Lo compraron. La pregunta es, ¿por qué el inversionista todavía sigue creyendo en que Panamá va a honrar esos compromisos que está adquiriendo? Imagínense que usted es un inversionista que está en Francia. Usted va a meter 100 millones, va a comprar 100 millones de esos 1.800 millones que emitieron en deuda, usted agarró 100 millones. ¿Qué la motiva? ¿Qué usted ve en nuestro país que le hace confiar de que usted va a recuperar sus 100 millones más los intereses que se vaya a ganar, los réditos, ¿no? Yo considero que el canal, porque el canal genera ganancias de un monto significante, entonces tal vez los inversionistas piensan que el dinero se podría recuperar rápido. Entonces usted dice que uno de los elementos que evalúa un inversionista es que, bueno, Panamá acaba de concluir una ampliación de canal y le está yendo muy bien porque no hay otra ruta para que los barcos pasen, ¿verdad? Porque nadie se le ocurrió hacer otro canal, sino que nosotros tenemos esa bendición. ¿Qué más, Lian? Rapidito, para continuar con el foro. Profesor, no me quedó claro el tema del 40%, ¿es un Bueno, índice ya establecido es o que nosotros estamos ya superando el nivel de deuda? andamos por Ya 60, por 60. claro. O sea, Ah, bueno. Ah, bueno. financieramente se dice que usted debe tener un 40% de compromiso con respecto a lo que está produciendo, o sea, que le quedan libres 60, pero ya andamos por 60%, nomás le quedan libres 40, y seguimos emitiendo deuda. Entonces, Sí, Evelyn me dice, pero es claro entender por qué todavía Panamá puede salir a los mercados internacionales a colocar su deuda, porque hay inversionistas que ven que el canal puede, es como un colateral, una garantía que puede respaldar el pago de esa deuda. Ahora, y si cae un terremoto y viene y se destrampan las dos excusas nuevas que acaban de hacer, Evelyn, ¿qué pasa? Yo les digo algo, si eso pasara, recomendación, todos agarran una soga y me avisan cualquier puente vamos ahí porque nos tenemos que ahorcar todos, porque no hay manera de que nosotros sobrevivamos porque tenemos segmentado todo nuestro desarrollo con ese recurso, ¿verdad? Entonces, creo que ahí estamos apuntando mal. Bien, yo tengo mi opinión, profesor, a ver, en cuanto a estos temas que estuvieron tocando, el tema del trabajo. Yo pienso que a nivel de contratación es mucha burocracia y mucha rosca, mucho nivel de que yo te ayudo, tú me ayudas después. El tema lo estamos viendo desde el propio gobierno, el tema de yo te meto en planilla y esos son temas de corrupción
potente y que eso se soluciona estableciendo puntos de controles internos de la institución. Entonces, yo pienso que empezando por ahí también es un punto a mejorar de Panamá y eso aplica también para la transparencia del país. También a nivel de impuestos, todos sabemos que, bueno, los impuestos son cada vez más caros, pero no se utilizan eficazmente en el país, a nivel de que cuando se va a construir un parque, bueno, en los niveles de corrupción, ¿no? Se sabe que no se utiliza el dinero completo y piden millones para construir un parque que quizá valga menos, ¿no? Entonces, esto es con todo. En los niveles de índice de corrupción están bastante altos y a nivel de empresario, yo creo que los inversionistas saben que nosotros somos un pequeño paraíso fiscal para ellos. Hay bastante ventajas a nivel de empresas. Entonces, otro tema a nivel de bancos, yo pienso que los bancos no están estableciendo bien sus niveles de reserva. No están siendo totalmente transparentes y eso es un tema que la superintendencia ha tocado bastante en sus informes financieros y a nivel de que vamos ahora, quizás caigan bastante multa por parte de los bancos. Entonces, también si los bancos se llevan multa, también van a ser afectados, la tasa de interés va a aumentar y entonces son varias cosas que son importantes que toca este acuerdo. Bueno, este acuerdo no, este argumento que están hablando, profesor. Profe, yo también siento que así como crearon lo del empleo solidario para todas las personas que perdieron pues su empleo durante la pandemia, deben hacer más programas así en cuanto a la flexibilización para crear más oportunidades de empleo, porque más que nada eso es lo que más está afectando ahorita en nuestro país, el nivel de desempleo. Entonces, así como hicieron ese programa, deberían hacer más para poder que la economía siga creciendo y pues todas las familias tengan como un ingreso de cual perdieron durante la pandemia y quizás hasta antes de la pandemia. O sea, para que sea más nivelado entre todos. Ok, yo les pregunto algo. ¿Ustedes están de acuerdo, y sean honestos, en que la ley, la legislación que favorece a que usted puede estar en una empresa los años que usted le dé la gana? O sea, nadie lo puede obligar a irse. Por ejemplo, Giovanni González puede que tenga 92 años y yo todavía estoy dando clases. La universidad no me puede obligar a irme. Y de repente estoy hablando con ustedes, se me cae la chapa y ustedes se van a reír, pero yo estoy ganándome mi plata. Entonces, les pregunto, ¿ustedes están de acuerdo con esa ley o ustedes piensan de que ya el jubilado debe salir y darle la oportunidad a ese joven que quiere trabajar? Porque hay un jubilado y hay un jubilado. Hay un jubilado que de repente necesita porque no puede vivir, pero hay jubilados que ganan bien y fuera de eso siguen generando en su parte laboral. Entonces les consulto, ¿ese no sería un mecanismo de ir favoreciendo la creación de empleomanía, Eduardo? ¿O usted está de acuerdo con que los viejos que tengan más de 75 sigan trabajando y ya llevan ya, yo conozco empleados en el gobierno que tienen 45 años y no hay quien los saque? Sí, yo estoy de acuerdo con que sigan trabajando. Con que sigan trabajando. Correcto. A ver. Yo no estoy de acuerdo. Ok, ¿por qué no? Molina, ¿por qué no? Se congeló. Es que no se le escucha, Molina, se le congela rapidito. Profesor, porque una persona jubilada no rinde tan bien como una persona más joven. Ya para eso se hace la jubilación, la persona descansa, etcétera, y aparte que tenga que ocupar el espacio de una persona que es joven, que sí quiera, sí tenga que trabajar. Exacto, o sea, para darle oportunidades a personas y tener más plazas de empleo, porque las personas que ya están jubiladas y tienen muchísimos años trabajando, ya jubiladas, esto es un puesto que le resta a una persona que pueda ocuparlo, una persona joven que no tenga empleo. Y si bien es cierto, es mejor tener una persona con experiencia dentro de un trabajo, pero mi pregunta es, ¿cómo la persona esa adquirió conocimiento o experiencia? Me imagino yo que no lo tenía y con el devenir de los años pues lo obtuvieron. Lo mismo pasaría con una persona más joven. Para poder obtener como esa experiencia necesita tirarse al mercado laboral, no puede estar estancada. Pero ahora la pregunta que yo le hago, ¿por qué a ningún legislador se le ocurre
hacer una propuesta de ley que diga que después de los 75 años, ya una persona jubilada por la Caja del Seguro Social no puede continuar laborando. Cuando hablamos de continuar laborando, que tenga 8 horas. Yo creo que un funcionario de más de 75 años puede laborar, pero como asesor, que tú no tienes que estar las 8 horas, sino que llegas, asesoras, guías, porque yo estoy en esa misma curva y es mentira que tengo la misma habilidad que tenga Amores, tendré la experiencia, pero yo a las 7 de la noche ya en una empresa ya estoy cansado, ya me estoy golpeando la frente con el escritorio porque ya los años comienzan a pesar. Entonces uno tiene que vivir la realidad, pero la pregunta sería, Jonathan, ¿por qué ningún legislador crea una ley de esa? Que le diga a los señores, vamos a aprobar una ley que todos los que estén laborando, jubilados ya, después de 75 años, vayan para su casa. Porque a ellos tampoco les conviene, ¿A quiénes? a los legisladores, ¿Por qué? porque también va a llegar un punto que ellos se van a hacer viejos y también quieren seguir trabajando. Entonces no están legislando por un país, están legislando por por Beneficio propio, ¿verdad? Pero Porque yo así creo son. que pusieron o iban a, no sé si llegaron a aprobarla, una ley donde decía que las personas, creo que solamente era para el gobierno, que las personas después de 2 años de haberse jubilado ya tenían que salir de la institución. O sea, solamente le iban a dejar laborar como 2 años más, una cosa así. Pero eso no lo aprobaron porque la Corte Suprema de Justicia dijo que eso violaba la Constitución. Porque en la Constitución no se establece eso como si fuera hay fuero y privilegio, pero ahí hay que hilar delgado porque la Constitución se puede modificar con algunas leyes, Sí, ¿verdad? o sea, yo considero que los tiempos ya han cambiado bastante a lo que es la Constitución. La Constitución ya debe tener cambios para lo que estamos viviendo en estos días. Es correcto. A ver, aquí no he escuchado. Elian, su comentario rapidito, que se me pasa el tiempo. Álvarez, su comentario. Ok, en este caso, yo pienso que sí se le podría, o sea, que los viejitos pueden trabajar como lo hacen en los Estados Unidos, pero que ellos trabajan más que todo en áreas de supermercado, en cosas que tengan menos, como menos peso para ellos que ellos se puedan sentir útil, porque muchas veces en las casas no hacen nada y ellos buscan como un part-time o buscan más que todo como 2 horitas o algo para poder sentirse y estar, tener algo más, inyectar algo más a su bolsillo. En este caso yo siento que ellos acá en Panamá no, porque están recibiendo doble salario. Ustedes saben que ese programa, no sé si ustedes lo llegaron a ver, lo implementó CIER cuando estaba en Plaza Agua, donde están los tribunales. CIER cuando abrió ahí, contrataba puro viejito, puro jubilado. Y ellos estaban Correcto. felices y estaban contentos y eso era una atención única porque ellos estaban realizados, ¿verdad? Pero no sé, yo no puedo decir que por ser viejito se cansaban y entonces, pero CIER cerró. Pues entonces me hace pensar que fue que no les resultó la mano de obra, la gente no quería ver pellejo, porque cuando usted va a un almacén y usted ve puro pellejo, puras mujeres feas, arrugadas, y uno va a comprar como joven, mire cómo se arranca la cabeza Amores, él no quiere ir para allá, él quiere ir para Multiplaza donde hay puras chiquillas, puras modelos, entonces nadie fue a comprar cielo, ahí eran puros señores mayores. A ver, Balsebén, su opinión rapidito. Yo siento en ese tema que definitivamente sí sería un beneficio ponerles algún tipo de límite a los jubilados de que ya tengan que retirarse o, como usted dijo, que ya a partir de la jubilación que nada más puedan tener puestos tipo parciales o de asesor. Eso definitivamente sí apoyaría a disminuir la tasa de desempleo, pero a la vez también siento como que uno no puede quitarle el derecho pues, que ellos tienen a los jubilados de trabajar, de entretenerse, siempre y cuando ellos están haciendo el oficio bien, y no es que están, como usted dijo, ya a las 7 se quieren dormir o que están ya cansados, si ellos están rindiendo todavía,
como que no veo por qué tampoco decirles y que, bueno, ya no puedes trabajar más. Pero fíjense que ustedes acaban de señalar algo. Los viejitos quieren trabajar porque se aburren o porque están, tenemos que analizar, ¿verdad? O porque terminan jubilados con demasiadas deudas. Entonces, al final, con lo que van a estar recibiendo no subsisten. Entonces, como que se acorta su tiempo de vida. Entonces, yo siempre he pensado que el gobierno debería, entonces lo que yo no sé, estoy pensando, a ver, tengo hasta el 31 de julio, a ver si me lanzo por el independiente, pero necesito saber si ustedes me van a apoyar. Crear leyes que el gobierno vaya ayudando a los señores a irle viendo, ya sea, por ejemplo, en el ministerio, da charlas, reúnenme a todas las personas que tienen un año por jubilarse, que ya están pronto a jubilarse. Esto es lo que le viene, ustedes ya deben estar preparados, usted no puede estar tomando más deuda, porque el problema es que te salen con demasiada deuda. O sea, entonces, lógicamente no tienen cómo vivir y la única forma es continuar laborando. Por eso ustedes en sus trabajos van a ver que ningún señor mayor diga que le llegó su edad de jubilación, diga qué felicidad, me voy, adiós. No, pero es falta de organización. Yo creo que ahí debe estar el Ministerio de Desarrollo Social, el bendito Mides, porque entre más se le capacita a la persona, más se va organizando. Ese cuento de que me aburro en la casa sin hacer nada, siempre hay algo que hacer. ¿Por qué no te a mí me gustaba mucho la señora cuando uno iba al hospital del niño que estaban vestidas celeste, no me acuerdo cómo se le llamaban a ella, que eran señoras mayores que estaban ayudando a los niños que venían del interior, las damas no sé cómo eran, pero eran puras señoras mayores. Si usted va al hospital del niño, yo tengo por 200 años que no voy, ellas lo atendían, estaban velando para que esa mamá descansara un rato mientras ya atendían al niño, o sea, señoras jubiladas y estaban haciendo algo. La otra problema es que cuando usted va a ver los jubilados que siguen trabajando, ¿quiénes son los que se benefician? Por ejemplo, como Jonathan, como Molina, como Alexandra, como Amores, nietos que sangran al abuelo. Abuelo, tírame la toalla, abuelo, pide un préstamo para mí, yo quiero comprarme un carro, mira, yo me lo merezco, yo siempre estoy apoyado, y el viejo termina perdiendo el préstamo, acortándole su ciclo de vida, ¿verdad, Alexandra? ¿Cuánto usted le ha pedido a su abuelo de plata? Pues mi abuelo falleció, así que no puedo hacer eso. No. Cayó ahí, se partió antes de que usted lo pudiera sangrar. Sí. Vaya la máquina. A ver, Amores, perdón, Bultrón, rapidito. O sea, es que usted dijo un punto que es claro que no todos los jubilados salen a la jubilación y están bien de economía. Eso es lo que yo digo, que para tener oportunidades, que hay un balance entre los jóvenes y los jubilados, es que si el jubilado ya va a retirarse, por decirlo así, porque ya tiene demasiados años trabajando y no va a rendir lo que rinde un joven, yo opino que sería, para darle experiencia a los jóvenes, los jubilados tienen que hacer como para que no se queden aburridos en su casa a dar seminarios, como usted no es un seminario, pero no está dando clases, pero lo mismo puede hacer un jubilado, para que el joven tenga experiencia de cómo es un trabajo, de cómo es elaborar. Entonces los jubilados, creo que no un jubilado puede hacer un seminario normal para un joven, de prepararlo para el trabajo o el puesto que tiene el jubilado. Pero si el jubilado trabaja, un ejemplo, secretario, él puede hacer un seminario de qué es lo que tiene que hacer un secretario al joven, para que el joven venga preparado hacia el trabajo, digo yo, para que el jubilado no se sienta apartado ni vaya a su casa a hacer nada. Pero no sé cómo funcione con una empresa que no pueda rendir, porque para hacer un seminario hay que pagarle. Entonces no sé si eso funciona como una idea, Sí, digo yo. pudiera ser una idea porque también las empresas privadas hay que ser realistas. Tampoco le conviene tener muchos pellejos, muchos viejos, porque a la hora de la hora el rendimiento no es el mismo. Entonces, van a ver que, por ejemplo, los que forman parte de los comités siempre son señores mayores por la experiencia, por el background que tienen, pero usted no puede poner a un señor de 64 años a estar en el área de operaciones, en el área de contabilidad, que no balancea una cuenta y ese señor le va a dar un ataque al corazón, lo va a matar. Entonces, la empresa tampoco quiere eso, ¿verdad? Y lo va reubicando. Pero sí hay que hacer cambios drásticos. Yo lo que no encuentro y no veo, ni a corto ni a mediano, no veo. Todavía no veo la figura de nadie que se atreva a hacer estos cambios que necesita el país. Y esto que está señalando el organismo internacional nos debe llamar mucho a reflexión, porque oro que están productivos, pero en la medida que sus familiares dejen de trabajar, si ustedes son buena familia, lo van a tratar de apoyar, de ayudar, o sea que ya van a tener un peso adicional.
Entonces, ahí va a haber el tema, ¿verdad? No podemos estar alejados de esta situación. Yo he visto todo, por ejemplo, ya comenzaron a salir, tienen hasta el 31 de julio los que quieren ser candidatos. Y dice que todo el país tiene los gobernantes que él mismo se merece, porque nosotros escogemos. O sea, ya tenemos que ir aprendiendo. Porque a la postre, 5 años más de la misma dosis como llevamos hasta ahorita, yo no creo que el pueblo lo vaya a soportar. A pesar de que usted me digan y lo adornemos con la pandemia, yo siento que fue un elemento colateral que demostró que había muchas lagunas en las cuales nosotros no teníamos ni siquiera una clara visión de qué posibilidad podíamos hacer. Y todavía veo que las escuelas están, me da mucha tristeza de muchos muchachos que en la escuela pública se quedaron. Y muchachos buenos, tal vez mucho mejores que todos ustedes, que tienen toda una capacidad y se quedaron en el camino porque no pudieron. Ya no tienen oportunidad. Sí, tenemos que aprovecharlo, muchachos. Pongámosle meditación y estemos dándole seguimiento a cómo está caminando el país, ¿verdad? Y no consolarnos como mal de mucho consuelo de tonto. Y que bueno, nosotros no estamos tan mal como en otro lado. Pero yo no sé en el otro lado. Yo estoy viendo desde acá cómo hacemos. Nosotros todavía somos una sociedad que nos metemos, nos comprometemos. Pero si vivimos alejados de la realidad, ¿qué podemos hacer? No podemos aportar nada. Aquí no he escuchado, que voy a cerrar ya el foro, y el que no escuché, ya Profe, a mí, A mí, profesor. Vanessa Suárez. Vanessa, a ver. Sí, profe, mire, lo que pasa también que estaba leyendo que una de las Espérese, cosas del denle desempleo, espérese, Vanessa, escucha, perdónenme un minutito. Humberto acaba de entrar, ya estamos por cerrar el foro, así que póngase mosca rapidito y escríbale a cualquier compañero, pídele a Cora que le vaya a Cora, por favor, explícame qué están haciendo porque estoy perdido. Vamos con Vanessa. Todo ok, bien. sí, el desempleo en sí ha aumentado bastante por medio de la pandemia, ya que en ese momento muchas empresas lo que hicieron fue reducción de personal y también algunas como que se aprovecharon en ese momento en lo que es los contratos suspendidos, pues porque podían seguir trabajando y podían tener al personal, pero quisieron aprovecharse de esa ley. También cabe destacar de que hubo una entrevista que le hicieron a Lucy Molinar, que ella, para el transcurso que fue ministra de Educación, ella había realizado como una aplicación donde todos los currículos de los maestros entraban ahí y era como cuando hacen una ruleta, sale, bueno, ese vamos a entrevistarlo, vamos a agarrarlo. Pero apenas que entró el presidente Varela, él dijo, este software se va, no lo quiero. Y ahí empezaron a realizar de nuevo lo que era es por palanca. El profesor vamos a mandarlo para Colón, porque lo que hacía la plataforma en sí era de que ponte que si usted trabajaba en Chorrera, te buscaban para que tú lograras obtener el trabajo en Chorrera y no te mandaban para Darién, donde tú vivías en Chorrera, pues prácticamente un ejemplo. Y ahora mismo está haciendo de que la corrupción, o sea, todo es por palanca. A ver, todo es corrupción. ¿Quién más me faltaba? Raquel. Raquel no me dijo que le faltaba, ¿dónde está? Se escucha, profe. Sí, clarito, venga. Ok, yo no sé si mi opinión es diferente a la de todos, pero yo, o sea, poniéndome desde el punto de vista de los ancianos, los viejos, por ejemplo, viendo a mi abuela que, o sea, tiene también casi más de 75 y está en muy buena, o sea, a ella le gusta salir, trabajar y si me pongo en su posición me gustaría, o sea, que no me quiten esa oportunidad de trabajo, quizás que no estén ahí en la atención al cliente, pero que o sea, que les cambien de cargo porque ellos también tienen la oportunidad y quizás ellos no rinden con la plata que les da el gobierno y quieren quedarse con tu trabajo, ¿no? O sea, esa es mi opinión, no sé. Ok, entonces usted dice que los viejitos pueden seguir siempre y cuando sean productivos, pero ahora, me imagino que su abuelita trabaja. O sea, y es su decisión si ellos quieren irse o sea, no siento que los deben de obligar a salir. Pero yo me imagino que su abuelita trabajará en una empresa familiar. No, ella trabajaba, ya no. Ya no. Sí. Okay, pero ella salió. Profe, pero la mayoría de las empresas privadas no aceptan, o sea, no es mucho de que
tenga muchos jubilados, pues eso se ve más en el gobierno. Y la mayoría de los que trabajan en empresas privadas dicen que chuzo, ya me voy, me jubilo, pero también debe haber como que darle como una intuición a los jubilados y que traten de que sea, si hacen un préstamo, invertir en algo donde pueda le dé ganancia y no tengan que seguir trabajando, pues también es una opción. Claro, de repente crear algún fondo. Yo creo mucho en lo que son los fondos, que tú le vayas abriendo al jubilado 5 años antes que se vaya. Pero el problema es que yo no sé si somos muy querendones o somos muy tontos, pero usted va a la caja de seguro social cuando la pagaban en cheque y usted veía ese poco de viejitos con los sobrinos, con los nietecitos que iban allá a cobrar el cheque y tenían a las vendedoras, a las promotoras de préstamos de la financiera muy bien empacadas, adornadas con minifaldas, que los pobres viejitos quedaban loquitos, pues, firmando todos los papeles que tenían. Ya, o sea, eso es inhumano, pero es un negocio, nadie lo obligaba, ¿verdad? Pero yo siento que también hay como yo diría, como un sesgo familiar. Yo no sé, yo no critico ninguna casa que usted tenga, por ejemplo, a un abuelo que tenga 78, 80 años y todavía esté elaborando, por más que esté chispa, yo diría, yo lo puedo llevar en la mañana. Son 2 horas que vas allá y yo te paso a buscar. O te vienes, porque ya ese señor no está en el 100% productivo. Al menos que sea un científico, un investigador, que usted está ahí que cerrado en un laboratorio y está creando porque está investigando y está creando cosas nuevas, ¿verdad? Pero fíjense todo lo que hay que hacer todavía. A ver, Humberto, ya cerramos. ¿Dónde está? Humberto, entonces quedó fuera Humberto, no habló. No, profe, lo que pasa es que no me conecté a tiempo porque tuve un compromiso, Ajá. pero, o sea, estoy escuchando la clase. No ha leído ni siquiera el artículo. No, ni siquiera he oído eso. Imagínese, Yo Humberto. quiero dar opinión, profesor. A ver, bueno, Humberto, pero puede ir leyendo porque eso no se demora más de 2 minutos. Ya tiene más de 7 minutos haber entrado. A ver, Eduardo. No. Ok, profe. Con respecto a lo del artículo que hablaba sobre la oportunidad que tenía Panamá, República Dominicana y los Centroamérica. países de Centroamérica, todo se define quizás a que apuesten por las producciones nacionales, que apuesten a construir sectores que no tienen, que importaban, mientras toda esta situación exterior les afecta demasiado, que apuesten a construir, digamos, sus propias energías, sus propias plantaciones de alimentos para poder ¿cómo se dice? Abastecer a toda de que su población más necesitada. Pero yo siempre, no sé si es que como nunca he estado en algún puesto gubernamental, yo siempre me he hecho la pregunta del $1.000.000. ¿Por qué si hay cosas que son tan obvias que cualquiera, hasta un niño de primaria dice, pero ¿por qué no hacen tal acción? ¿Por qué nuestros gobernantes, todos los gobiernos que hemos tenido, independientemente de la inclinación política, no han hecho algo como, por ejemplo, descentralizar a la ciudad, a la provincia de Panamá, comenzar a mandar ministerios al interior? Por ejemplo, si el Ministerio de Agricultura debería estar en Chiriquí, que es la provincia que más producción ejecuta. O sea, ¿por qué tiene que estar todo centralizado en Panamá? Eso es lo que crea entonces que cuando usted va descentralizando, se van creando polos de desarrollo alrededor de esas instituciones. La pregunta del $1.000.000 es ¿por qué ninguno lo quiere hacer? ¿Qué piensa usted, Cora? ¿Por qué no se quiere hacer? ¿Por qué no podemos descentralizar? ¿Por qué no podemos crear, por ejemplo, un ministerio de turismo en Coclés, donde tiene todos los hoteles de playa? ¿Por qué todo tiene que estar acá como atiborrado en la ciudad? Profesor, ante todo pienso que los gobernantes que elegimos se deberían elegir como a concurso, por capacidades, por estudio, por experiencia, y no como lo estamos haciendo en este momento. Lamentablemente es así, y por eso pienso yo que no tienen la capacidad de tomar ese tipo de decisiones o iniciativas para crear un plan efectivo para el país. Entonces, siento que están concentradas acá en la ciudad porque
la mayor parte de la población está acá, ¿no? Y los ministerios, ¿no? Sí hay alcaldías, sí hay algún tipo de instituciones más chicas en el interior, pero no esas así grandes. Pero es una buena propuesta la suya de que estén reubicados en diferentes puntos del país. Por ejemplo, en Chiriquí, que hay tanta agricultura, ganadería, se podría implementar el ministerio ¿cómo se llama? Se me fue. El IMA. Ajá, el IMA. A ver, entonces estamos claritos y quiero irme tranquilo. Vanessa, cuento con su voto, entonces si usted ve mi candidatura como independiente. Dije, prof, ¿qué me va a ofrecer? Ya está. Un puesto de, mira, un puesto de $5,000, Vanessa. Profe, una pregunta sobre el foro. ¿Solamente es responderle a un compañero? A un compañero, de todo lo que usted ha escuchado de cada uno. Nada más me falta Humberto, O ya. sea, yo escribo, opino de lo que mi compañera tal. No estoy de acuerdo, me parece que tuvo buenos argumentos, sin embargo no se contempló tal aspecto. Ok. Ok, Humberto, estamos listos, porque ya yo vi lo que Profe, ¿de cuántas líneas estoy es? buscando en el módulo, pero no Profe, pero- consigo. 2 líneas. Humberto entonces se quedó hijo, porque ya tengo que ir con la no, charla. Profe, pero nosotros tenemos que hacer réplica de lo que se habló aquí, o todos tenemos que subir el comentario No, y después hacerle... su comentario no, Molina, porque ya yo lo anoté acá. Usted tiene que hacer una réplica de los comentarios. Vamos a suponer que le gustó lo que comentó Jonathan. Entonces, si me pareció, pero no me digan que totalmente de acuerdo con Eduardo Vigil. Esos comentarios no. Tiene que reforzar la opinión del compañero. O sea, yo me imagino que ustedes fueron anotando, igual que yo que iba buscando temas o argumentos ahí puntuales, ¿no? Ahora, de repente Elian dice, ven acá, Cora, yo no sé de qué tú hablaste, pero escríbeme aquí, yo comento lo tuyo y ya. Bien. Ahorita voy a pasarle, aquí le paso el operador, Cora, a usted o a Eduardo. Acuérdense que tienen hasta las 9 para hacer, no comiencen a hacer la réplica de una vez, porque yo voy a fijarme en la plataforma y como yo los veo escribiendo y no poniendo la atención a Cora y Eduardo, entonces no lo califico. Cora, ¿a quién le paso el hospedador? ¿A usted o a Eduardo? Pásalo para ver, ya me acuerdo cómo es eso. Dele. ¿Se lo paso a usted? Va para allá. Quedan 7 minutos del Zoom, profesor. Bueno, ya en 7 ya puedo hacer la presentación y empezamos aquí. Ya la anfitrión de Cora. Pero apenas se acaba, tengo que volverla a ser hospedadora. Ok. Compartir. En la parte, donde dice la parte de abajo, dice compartir, busca ahí y busca su archivo, exacto. Ahí lo ven. Ya claro, vio que sí lo sabe hacer, nada más que ahora pone la copita para que se vea grande. La copita es eso que está acá abajo, esa misma. Entonces, como usted dice que usted no sabía, me está engañando. A ver, empezamos usted misma, Cora. En voz de Sí, buenas noches a todos. Profesor, nos toca el tema. Ay, espérese, que me salen las caritas de ustedes, aquí no veo la... Déjenme moverlo. Nuestro tema del día de hoy es la financiación de la micro, pequeña y mediana empresa en Panamá. Eduardo Vigil y yo vamos a hablarle de este tema y vamos a presentar una agenda primero para que sepamos lo que vamos a hablar. Como introducción, en este trabajo vamos a ver todo lo que concierne al tema de la financiación de las pymes, que en este caso les llamaríamos la micro y pequeña y mediana empresa en nuestro país. Así como en Panamá es un tema bastante importante, muchos países de la región ven como que es un tema que tenemos que atacar puntualmente de raíz para poder entonces levantar la economía de nuestro país, sobre todo después de la pandemia. En la agenda vamos a ver micro y pequeña y mediana empresa, diferencias y sus características, importancia de las pymes, requisito y financiación, AMPYME, reactivación económica y las leyes que respaldan las pymes. Si voy muy rápido me avisa, profesora, es que estoy estresada que se va a acabar el tiempo. No, si queremos que ir 1 hora más, vamos, ya no tiene ningún problema. Ante todo, para poder explicar, tenemos que entender qué quiere decir micro, pequeña y mediana empresa. Son parecidas, pero no son lo mismo. Y la diferencia entre ellas se da por el tamaño organizativo, económico y patrimonial. Organizativo
porque depende de la manera, como dice la palabra, se organizan las empresas. Económico depende del capital, si es un capital de la misma persona para levantar la empresa o es a través de socios. Vamos a ver el tema de la microempresa. La microempresa se refiere a una empresa que es capaz de operar con menos de 10 personas. Esta es una característica primordial de este segmento y un presupuesto limitado a comparación de otras más grandes. ¿Cuál es la ventaja de esto? Las ventas son hasta $150,000 anuales. No es que son 150, sino hasta $150,000 anuales para ser considerada micro. Tienen hasta 10 trabajadores y se consideran negocios como zapatería, peluquerías, estéticas, etc. Tipos de microempresa en Panamá. Aquí le puse 3 fotitos para que se entienda más o menos de lo que estamos hablando. La sección productiva, por ejemplo, una zapatería donde se fabrican los zapatos de producción. De servicios, por ejemplo, un salón de belleza que presta servicios, manicure, pedicura, cortes de cabello, etc. Y de comercio, aquí puse el ejemplo de Merca Panamá. Se trata de venta de legumbres, verduras, artesanías, etc. O venta de cualquier tipo de artículo. Vamos al segmento de pequeña empresa. En este segmento de pequeña empresa ya son un poco más de colaboradores, son entre 11 y 35 empleados laborando allí. Y bueno, hasta 49 empleados aproximadamente y generan ingresos brutos o anuales desde 150,000 hasta 1,000,000. Aquí traes un ejemplo de una empresa que tengo, se llama EasyLand, que ellos se dedican a las administraciones de PH residenciales. Y en cada uno de los proyectos de PH tienen un asistente, pero dentro de la empresa tienen contadores, tienen mensajeros, etcétera, ¿no? Esta sería una pequeña empresa porque los ingresos que ellos generan son desde 150,000 anual. Mediana empresa, aquí estamos hablando de un segmento de empresa mucho más grande. Tienen entre 40 y 100 personas laborando en ella. Los ingresos que se generan en este tipo de empresas son desde 1,000,000 de balboas hasta 2,500,000 balboas. Por ejemplo, una empresa que manejo en este momento se llama Loltec. Ellos empezaron como microempresa vendiendo artículos de computadoras, vendiendo impresoras, etc. Y hoy en día tienen 4 sucursales en el país y van a abrir una en Chiriquí. Entonces, se puede pasar de pequeña empresa, de microempresa a pequeña empresa, pero ya el rango de mediana empresa ya es un reto mayor, ¿no? También tengo la empresa Interglobe Trading que se dedica a vender a diferentes ferreterías del país, Hewitt Center, etcétera, ferretería. ¿Cuáles son las características de las pymes? Son unidades de negocio tipo familiar, ya que el dueño es quien aporta el capital necesario para las operaciones normales. Generalmente para iniciar el negocio, la misma persona o de ahorros o de préstamos, pero el capital semilla sería de la persona. También otra característica puede ser que se asocie con una persona o varias personas, ahí creando una sociedad. Y la importancia de este segmento es que las pymes representan alrededor del 90% de las empresas de nuestro país y que en su conjunto abarcan alrededor del 70% de las plazas de trabajo. Por eso mencioné la importancia que tiene este sector para que le inyectemos capital y puedan seguir avanzando. Financiación de las pymes. El acceso al financiamiento es como la mayor limitación de este tipo de empresas. ¿Por qué? Porque no tienen unos estados financieros auditados, son como muy informales, ¿no? Entonces, por eso se le dificulta la adquisición de financiamientos para ellos, ¿no? Nosotros hicimos una investigación o sondeo de tasas y nos enfocamos en la caja de ahorros, por ejemplo. Y nos dimos cuenta que la caja de ahorro para microempresas, los montos que se otorgan son de $5,000 a $25,000 y las tasas oscilan entre 6% y 9%. Pero cuando pasamos al área de pequeñas empresas, vemos que los montos son más altos, de 25,000 a 100,000, pero en este caso, en el segundo rubro, las tasas están en 4.5, porque el riesgo es menor que una microempresa. Tal vez en este segmento ellos tienen un colateral